Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos amaneceres a quienes escuchen esto en vivo o en podcast. Les damos la bienvenida a su primer especial navideño del Masaje Cerebral. Un espacio sonoro en el que los regalos son datos asombrosos y descubrimientos estimulantes, donde la magia siempre tiene una explicación racional y donde las series de lucecitas nunca se funden. Solo por hoy me convierto en su Santo Claus o Santa Cota de confianza en la Sociedad de Científicos Anónimos y me acompaña, como cada diciembre, mi ayudante infalible, mi mitad reno, mitad elfo, Claudio Martínez. Saben que pueden mandar sus cartas de Navidad a @coterear, @claudífonos con su hashtag Masaje Cerebral. Y si es que se han portado bien, sus papás o abuelos les harán llegar sus regalos. Querido Claudio, ¿cómo van tus posadas? ¿Cómo estás, mi queridísimo Cota? Estaba pensando que tengo más nombre yo de Santo Claus que Santo tú. Claus. Que tú, creo que te toca ser un elfo o un reno. El reno elfo. Rodolfo el reno, al fin que tengo la nariz roja siempre, ¿no? Podría ser. Oye, ¿tú comes pavo en Navidad? ¿O comes romeritos o comes bacalao? Sí, no preparo nada. O sea, después de nuestro especial somos lo que comemos. Híjole, ¿Qué comerías en Navidad? No, ya nada. Romeritos, ¿no? Romeritos agroecológicos. Romeritos. ¿Qué? El mole cuenta como producto ultraprocesado. Sí es Doña María, hay, ¿no? sí es Doña exacto. María. Sí, claro que hay la versión ultraprocesada. Ajá. Pero sí, molito. Bueno, sí, el pavo sí tiene su onda, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Como cerdo, lomo? Bacalao a la vizcaína. Que luego vas a Vizcaya y te dicen, eso no lo comemos aquí, ¿no? Es como las tortugas japonesas que no son de Japón, sino de Chihuahua. Sí, pero bueno, esos son cosas culturales, ¿no? Ya nos irán contando ustedes qué comen en sus navidades en @. ¿O qué cambiaron después de haber escuchado todos los episodios? ¿Qué van a comer esta Navidad, Ajá. no? Después de haberse ilustrado, pues, grillos, ¿no? Chapulines. Se podrían hacer unos romeritos con chapulines. Obvio, pues el camarón es chapulín de mar, entonces. Ahí tienes. ¿No? Ergo. Sí. Y si les parece bien, ya que estamos en una época de tradiciones, ¿no? Y inaugurar esta que es nuestra tradición navideña, que va a ser hacer un especial navideño con lo menos navideño que podamos formular, ¿no? Está como increíble. En este caso será el chupacabras. O sea, si logramos hacer especiales navideños siempre con demonios va a estar increíble. Y además nos contaron nuestros amigos de Leyendas Legendarias, quienes siguen este podcast siempre, ¿no? Que van a hacer un especial navideño de ciencia allá. Entonces, claro, sí, nosotros hacemos uno de leyendas, ellos hacen uno de ciencia. Me parece un buen intercambio. ¿No? Está bien. Ya si no cumplen, pues no son de palabra, ¿no? Pero bueno, si quieres, Claudio, pues como vamos a hablar de chupacabras, se imaginarán que aquí no solo vamos a hablar del chupacabras, sino que vamos a intentar desmitificar un poco al chupacabras, ¿no? Encontrar todo lo que hay atrás de ese chupacabras. Pero tenemos una especialista. Fíjate que ya hay una nueva carrera que se está abriendo de chupacabrología. Y nuestra invitada de hoy, pues probablemente va a ser la directora, a todas luces, ¿no? Digo, si llegara a existir esa carrera. Pero ahí la UNAM sabrá. UNAM, aquí tenemos más ideas de esas, ¿eh? Entonces, ¿qué? Pues danos honores de Sí, quién hoy es. está aquí con nosotros Ana Paula Tobar, que es periodista radicada en la Ciudad de México, estudió Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y la maestría en periodismo en la Universidad de Barcelona. Regresó a México en 2011, donde vive actualmente y trabaja como colaboradora para diversos medios escritos y digitales. También es investigadora para series de televisión y documentales, así como productora, guionista, creadora y host de podcast para Spotify, Vespucci, Sonoro y Wondery. Y está hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ana Paula? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Andrés y Claudia. Estoy emocionada
de ser el especial navideño con algo no navideño. Está lo máximo. Y además, se supone que traes un chupacabras en el morral, ¿es cierto? Sí, En un frasco, la ¿no? neta es que me ha perseguido desde mi pubertad. Exacto. Y ahora me persigue más que nunca. Nunca pensé que iba a ir a tantos programas invitada hablando de este tema. Hablando Está muy del raro. chupacabras. No, es que es un tema de temas del cual nadie había hablado, digamos, de manera formal, ¿no? Es una conversación obligada de cenas y reuniones y también para matar la emoción en el baño de las, ¿no? En la fila del baño de las fiestas, ¿no? Ajá. Como más Claro. del chupacabras. Yo sí quisiera saber, antes de entrar en materia, ¿cómo llegaste Al chupacabras. al chupacabras? O sea, a neta clavarte en el O chupacabras. cómo el chupacabras llegó a ti, ¿no? O sea, también es como una pregunta que va. Bueno, ¿Cómo llegó a te mí encontró? porque lo viví, ¿no? Lo viví en la pubertad. Te atacó. No me atacó. Yo soy de Guadalajara, tocó varios lugares Sí. cerca de Guadalajara. Y además, mis padres son de un pueblo muy pequeño, entre Nayarit y Jalisco. En realidad es de Nayarit el pueblo. Y ahí pasé como toda mi niñez, pubertad también, los fines de semana. Y entonces tenía como este lado como, sí citadino, pero muy, muy rural. Claro. Y el chupacabras estaba. Entonces le tenía miedo. Como que se me olvidó, ¿sabes? Fue algo que se me olvidó cuando crecí. Y ya como periodista, pues me empecé a clavar como en cosas raras y de pronto investigaba, ¿qué onda? ¿Qué habrá pasado con el chupacabras? Obvio también, como estudié Relaciones Internacionales, tenía otra obsesión que va relacionada con el chupacabras, que es la política mexicana. Que está llena de chupacabras, ¿no? Sobre todo Salinas de Gortari, era como una época que la tenía muy clavada. Claro. Y tiene mucho que ver que en esa época hubo muchos problemas económicos en mi casa. Entonces, como que ahora que ya acabé de hacer esta investigación, me di cuenta que tenía mucha clavadez con el chupacabras y con Salinas, porque fue una mala época en mi casa. Claro, es la ¿Sabes? génesis Exacto. de las pesadillas. Y regresé a él hace poco porque salió en una fiesta donde había unos extranjeros, hace como 6 años, y alguien dijo el chupacabras y los extranjeros dijeron, ¿qué es eso? Ajá. Y les dijimos, ahorita les enseñamos fotos, o sea, imagínate ese pedo, güey. De que buscando en internet fotos, imágenes, y nos decían, esto está rarísimo, y nosotros, no, era real. Y ahí ya fue que Buenísimo. lo hice más seriamente, como clavarme, ¿sabes? Así fue, Claudio. Qué maravilla. Todo mexicano que se precie trae en su celular, ¿no? En el YouTube tienes ahí unas estrellitas en los videos de chupacabras. Oye, bueno, sí, claro que marcó nuestra, pues, infancia, adolescencia, depende qué edad tengan quienes están escuchando esto. A lo mejor hay gente nueva que no lo vivió en sangre propia, pero yo recuerdo perfectamente el momento en que se hizo mediático y cómo yo de pequeño biólogo, ¿no? Ya no sé si ya me concebía como un pequeño biólogo, pero como pequeño joven interesado en la naturaleza, en un principio el gancho fue como de misterio, como de, ¿será que hay una especie ahí que no teníamos detectada? Porque pues cada tanto hay especies nuevas, ¿no? Bueno, nuevas para la ciencia occidental, las comunidades que coexisten con ellas, ya las conocían, pero bueno, siempre te preguntas, ¿será que migró? ¿No? Una especie nueva migró, acaba de llegar, así como cuando llegaron las avispas estas grandotas, ultravenenosas, ¿no? Y es una histeria masiva sustentada en algo real. Y ese fue como fue mi gancho. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Tú cómo te acuerdas del Yo me chupacabras? acuerdo que ¿de qué estamos hablando? El 94 aprox, ¿no? Por ahí, ahí, 93, esa era. 94. 96 en realidad. 96. Ujú. Ah, ok. Yo lo recordaba más para atrás. No sé Pues, por qué. nace en 95 y empiezan sus primeros ataques en Puerto Rico y sur de Estados Unidos. 96 llega a México. Ah, A menos ok. que tengas otros datos. No, yo. No, es que ahí hay un tema de memoria colectiva. Todo el Pero mundo yo lo relacionamos con Salinas. Con Salinas. Claro, ajá. claro. Ujú. Pues Sí, yo también lo sí. tengo así como, Sí. como clavado con la imagen de Salinas. Y yo recuerdo que en mi cabeza era como el equivalente a el eslabón perdido, Ajá. pero en su versión como demoníaca, Mala malévola. Que es demoníaco. Ajá. Esa es otra. Cada quien tiene una imagen diferente, ¿no? ¿Tú te has ido encontrando con eso, Ana Paula? Sí. O sea, va cambiando dependiendo del lugar donde esté. Sí, yo si como Claudio ahorita que cerró los ojos voy a hacer lo mismo. Yo recuerdo que para mí, en ese entonces, el chupacabras era como una especie de, a lo mejor eso contaminó después,
como una especie de raya de estas del mar, pero terrestre, ¿no? Como algo como triangular, con cola, como a lo mejor fue porque después vendían chupacabras secos, ¿te acuerdas? En algunas zonas del país. Pero bueno, ahorita vamos a volver con eso. Cuéntenos ahí con @coteriart, @claudífonos, ¿cómo era el chupacabras para ustedes? ¿No? ¿Qué versión del chupacabras tienen? Porque aquí vamos a empezar a desenmascarar varias versiones. Y ya que estábamos con las tradiciones, esta va a ser una pregunta que no tiene tanto que ver con el chupacabras, pero para no perder la tradición de la pregunta previa al corte, Claudio Martínez. Dígamelo. Así como aquí comemos pavo, romeritos y bacalao en Navidad, ¿qué crees que comen en Sulawesi, Indonesia? ¿Qué comen en Sulawesi, Indonesia de Navidad? Como platillo especial decembrino. Y pues ustedes también cuéntanos qué comen y vamos y volvemos. Ok. Están escuchando el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Este especial navideño con el invitado de estas fiestas decembrinas, el chupacabras. Que es lo más menos navideño que se nos pudo haber ocurrido. Pero... sería un buen regalo de Navidad, ¿eh? Estaría si le traes un chupacabras. Pues para Maussan sería el mejor regalo de Navidad. Seguramente ya ha recibido algunos, ¿eh? Maussan. Seguro, él tiene varios. Él Estaba esperando su segunda invitación para Maussan llevar tiene otro. esposa. ¿Qué pensará la esposa de Maussan? O sea... No, pues feliz, es un negociazo su vida. O sea, tiene un emporio a partir de todos estos temas. Sí, la neta, sí. No creo que se queje para nada. Sí le pegó un clavote. Sí. Antes de Maussan, ¿qué comen en Sulawesi, Indonesia, en Navidad? O sea, tú piensas este panorama, ¿no? Sulawesi, Indonesia, pues es una isla allá en el archipiélago indonesio, tropical. En Navidad hace 35 grados a lo mejor, ¿no? Pero ponen arbolitos, o sea, hay una zona en Toraya se llama, Toraya es una zona del centro de la isla, y ponen árboles y como que tienen ya embebido esta imagen del Santo Claudio, ¿cómo te llamas? Santo Claus. Santo Claus. Y ponen nieve falsa, una cosa rarísima, pero ¿qué crees que comen? No comen pavo, eso sí te lo puedo asegurar. Y solo lo comen ese día. ¿Solo lo comen ese día? El resto del año no lo comen. Humano, ¿no? Sí. Al vecino. Al vecino. Voy a decir que comen un roedor. No, porque no te alcanzaría, tendrás que comer muchos, ¿no? Pero, no, perro, comen perro en Navidad. Está muy loco porque como que ellos, ahí comían perro más seguido. Comen perro, el animal no es que coman perrísimo. No comen perro, como aquí en México comen perro, ¿no? No, ¿qué perrón se come acá, no? Comen, sí, caninos. Y pues ahí hay una influencia fuerte china, ¿no? Y ustedes saben que en China y Corea se come perro habitualmente. Y ahí como que en Sulawesi, entonces medio que cambian y dijeron, bueno, no podemos comer perro todo el tiempo, pero entonces lo vamos a comer en Navidad. Y entonces me contaba alguien allá que en época navideña, o sea, cuando se empieza a acercar, así cuando estás en las posadas, todo el mundo guarda sus perros, porque claro, cuando uno piensa es que comen perro, a veces piensas que hay una raza específica de perro que comen, ¿no? Pero no. El que se encuentren. Vas a un mercado chino y... El perro incauto. El perro Alaska, perro, o sea, Chihuahua, el que haya, el perro del vecino, ¿no? Bueno, eso, es de las comidas más exóticas que yo me he encontrado navideñas. No sé ustedes, ahí nos contarán. Está muy mal, o sea, nosotros le ponemos suéter a los perros en Navidad y ellos se lo comen. Sí. Está muy mal esto. Pero ellos no tienen chupacabras y nosotros sí. Entonces, unas por otras, ¿no? Ya. Pero bueno, volviendo a lo que nos trujía del chupacabra, nos estábamos quedando, Ana, con que hay manifestaciones, ¿no? Hay diversas manifestaciones. O ha habido manifestaciones. Hay manifestaciones de chupacabras, que fue algo que tú me dijiste cuando te invité a mi podcast sobre chupacabras, claro, haciendo anuncios. No, todo esto tiene que ver porque yo he encontrado, y el otro día estábamos en una mesa redonda de podcast, y parece que la mejor, y es cierto, ¿cómo te enteras tú de nuevos podcasts? Porque los recomiendan en un podcast que escuchas o porque invitan a la persona. O sea, hay que empezar a hacer en los podcasts mexicanos también, que es crossovers, ¿no? Entonces, como yo estuve ¿en qué episodio es? El segundo, creo. En el segundo episodio del chupacabras. Exacto. Pues ahora tú estás viendo el masaje cerebral y así es la manera de contaminarnos, ¿no? Y para bien, o sea, una contaminación positiva. Entonces ya está el chupacabras en todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas está. Exacto. Para que se echen un clavado allá, porque aquí vamos a tener
un atisbo nada más, porque tiene muchas dimensiones, ¿no? Este demonio. Sí, pero yo creo que aquí está bueno porque vamos a explorar una parte biológica que no me permitió explorar mucho en el podcast y que por eso te entrevisté a ti, porque quería hablar como hablé con Maussan, necesitaba hablar con un científico que desmitificara a Maussan un poco, porque salí convencida de su oficina, ojo. Además, nada mejor que compartir episodio con Maussan, ¿no? Es Maussan versus Cota, pero es Maussan en grande versus Cota. En pequeño, Sí, total. Bueno, pero justo ahí hablábamos de estas dimensiones del chupacabras, que a pesar de que es un animal, o bueno, un monstruo latinoamericano, Sí. tiene distintas dimensiones en cada lugar y tiene mucho que ver con la idiosincrasia de los sitios. Claro. O sea, en Puerto Rico, donde nace, es más como un alien. Ajá. Tiene aspecto como de alien un poco. En México es un murciélago, es un ser alado, Ajá. que tiene que ver mucho con que somos bien católicos. Entonces es un demonio, tal cual, tiene como alusiones demoníacas. Y luego en Estados Unidos es como un perro rabioso medio diabólico por los coyotes, porque el lugar donde más se dio fue en el sur de Estados Unidos. Claro. Y luego ya en Sudamérica hay unas cosas rarísimas. O sea, ya es como una mezcolanza de todo. Como gremlins y así, ¿no? Pues también, Había unos. o sea, en Chile les gusta más el tema como que es medio extraterrestre también. En Argentina también es un poco más demoníaco. En Centroamérica también es como murciélago. O sea, como que ahí Luego hay zonas en que jugaron. es como un puercoespín, ¿no? Como si fuera un puerco, o sea, que tiene como espinas a la espalda. Ese Ajá. es desde Puerto Rico viene con espinas. Ajá. Y en otros países también adaptaron las Increíble. espinas. Eso te dice mucho que, pues, ¿de qué hablan estos demonios? Hablan más del sujeto que del objeto, ¿no? O sea, hablan más de las personas Claro. que rodean estos fenómenos. Sí. Y aquí es volador. Y yo, ¿por qué lo veía como un pez seco? O sea, como una especie de raya marina voladora. Bueno, alguna vez se Muy cruzó raro. por ahí. Sí, ¿sabes que estaba acordándome que justamente ahora que dices que en Centroamérica, o en su origen, ¿verdad? El génesis es en Puerto Rico. Puerto Rico, Ujú. que coincidía con el estreno de la película esta de Especies, ¿no? De Ajá. Especies. ¿Recuerdas esa película? Sí, No sé cómo si la no. viste, que era como casi soft porn, a lo mejor la viste de Sí, joven. sí, no. Salía, No lo puedo salía creer. Rebecca John Stamos, ¿no? ¿Ves? Ella era la que se convertía, ¿va? Exacto. No, es que a mí me parecía Sí, guapísima. Y que pues, sí, guapérrima. Y que teníamos es- la edad para, ¿no? Sí, Para, claro. bueno, justamente nace un poco el mito del chupacabras, coincide con ese estreno. Entonces es curioso pues que sea un alien. O sea, como que ahí está un vínculo muy sencillo de dónde sacó esta idea. La primera persona que lo La empezó primera a decir, persona ¿no? que lo ve, que se llama Madeline Tolentino. Ah, sí. Ella es la primera persona que lo ve y hace una descripción física de él, pero no lo ve como comiéndose a una cabra ni nada. No. Nomás ve a alguien raro pasando Ajá. por su ventana y dice, es A Gollum, ve a Gollum. Es así. este güey, ¿sabes? Ajá. Y justo a la par había habido ataques de animales en Puerto Rico, Mm. en varias zonas de Puerto Rico. Entonces como que alguien lo relaciona. O sea, en realidad es como un chisme que se Ah, esparce ya. y alguien Ajá. del pueblo, de la región. Une los dice, puntos. Obvio. Ajá, este Ajá. güey es este. Y también en Puerto Rico está el locutor que se llama Silverio Pérez, que es quien lo bautiza. Ah. Qué peligrosos son los locutores. Los locutores son peligrosos. Tienen que, Sí, Silverio hay que Pérez estar lo consciente bautiza. de su poder. Entonces todos son como Él lo historias. bautiza como chupacabras, ¿basado en qué? ¿O nada más se le ocurrió? Es una combinación de palabras. O sea, él estaba al aire, le llega la noticia, está pasando esto en un lugar que se llama Orocovis, en la isla de Puerto Rico. Él está oyendo la noticia y cuando se acaba el corte siempre hace comentarios como chistosos. Como Claudio. Ajá. Y entonces dice de que, bueno, pues ahí me avisas qué onda con este chupacabras. Y así nació el nombre. Ah. Ajá. Y además es bueno, es muy pegajoso. Es buen Sí, nombre. es un buen nombre, porque hay un detalle aquí medio mórbido, por ejemplo, en México, que yo detecté en los patrones del chupacabras, que aquí nomás come gallinas, o sea, no hubo ¿neta? ataques, o sea, sí atacó algunas cabras y algunos borregos, pero su máximo alimento fueron las gallinas. Uy, se estaba volviendo vegetariano poco a poco, ¿no? O sea, estaba cambiando a gallinas. Mira qué curioso. Ahí empieza a haber varias pistas que vamos a ir desilvanando a lo largo del episodio, que a lo mejor tiene una razón que coma gallinas, ¿eh? Y tiene una razón que sea volador aquí, poco a poco, porque vamos a una labor, si les parece bien, criptozoológica, ¿verdad? Que es la criptozoología, es la disciplina, ellos dirían ciencia, pero no es ciencia, la disciplina que estudia a los animales ocultos, ¿no? Que son estos animales que se conocen a través del folclore principalmente, y los criptozoólogos dirían que el reporte, el testimonio, ¿no? Son tan válidos como una pista
digamos, una huella o un pedazo de cuerpo, ¿no? Y eso lo toman como evidencia. Ahora, se pueden imaginar típico de criptozoología, pues el yeti, el monstruo lagonés, ¿no? Aquí tenemos los aluches, a lo mejor, o sea, siempre va a haber criaturas, pero que además han tenido o no la suerte los criptozoólogos de que siempre ha habido criaturas que se reportan y que parecen dignas de leyenda y que tiempo después se descubre que, ¿no? La ciencia occidental hegemónica de pronto dice, caray, esto sí es real, ¿no? Por ejemplo, el okapi, ese es un típico ejemplo, que el okapi es este animal que es como entre caballo y cebra, ¿no? Que solo tiene rayas en la mitad del cuerpo, más grande, ¿no? Que una cebra de selva. Es como entre una jirafa chiquita, pero con el cuerpo de rayas, como si cruzan una jirafa, un caballo y una cebra. Y eso se pensaba que era de leyenda, y después se vio que en el Congo había okapis, ¿no? Entonces los criptozoólogos dicen, pues de ahí, así como ese, todos los demás, ¿no? En fin, entonces vamos a ir aquí desilvanando. ¿Qué vamos a hacer de pregunta para Claudia? Ok, hematófagos. ¿Te suena que es un hematófago? Que come sangre, sí, ¿no? Como los vampiros. Como nosotros con los tacos de moronga. Nos vas a ofrecer 5 tipos de hematófagos reales. O sea, no Drácula, ¿no? Pero los animales hematófagos. Ajá. ¿Va? Ustedes también ahí échanos en cota, @cotariart, @claudífonos, #masaje cerebral. Este es su especial navideño del chupacabras. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Esto es un masaje cerebral especial navideño, hablando del chupacabras con Ana Paula Tovar. Y nos habíamos quedado en que Claudio nos iba a ofrecer 5 tipos de animales hematófagos. Es correcto. Sí. O no, o sea, en eso nos quedamos, pero no es que vaya a estar bien, ni que lo vaya a lograr. Digo, esto a las luces de que el chupacabras tomaba sangre, ¿no? O sea, exacto. Hasta donde yo recuerdo en nuestro episodio de murciélagos sí había un tipo de murciélago que correcto. sí comía sangre, tomaba sangre. Quirópteros, o sea, mamíferos. Y aquí valen los insectos, o sea, vale el mosquito, Sí, la chinche, la claro, garrapata. Ya te echaste No, todo. ¿Sí? Ahí voy. Chinche, garrapata, mosquito, Mosco en murciélago. época reproductiva y solo las hembras. Pero Exacto. Sí. Ujú. Murciélago. Ajá. Y yo cuando me corto. No se me ocurre otro. Había uno muy fácil, porque hay un grupo de animales que casi todos son hematófagos. Clásico. Las sanguijuelas. Las sanguijuelas que son los verdaderos claro. vampiros tropicales. Es cierto. Y fíjense ustedes, estaba fácil en el sentido de que realmente parece que hay 14,000 especies solo de artrópodos hematófagos. 14,000 especies, son un montón, ¿no? Pero todos son chiquitititos. Todos son enanos y además, claro, hay 1,000,000 de especies de insectos, o sea que 14,000 no es nada. Dentro de los mamíferos, pues están los murciélagos y son poquitas especies, los hematófagos, y son chiquititos, son dentro de los murciélagos, pues medirán 5, ¿no? Entre 5 y 10 centímetros, son pequeños. Hay unos pájaros también que son hematófagos, pero no obligados, no solo comen sangre, o sea, pueden comer sangre y a veces no. Y hay un pez, o bueno, unos peces que son como los plecostomus, estos como los que chupan el vidrio y limpian las peceras, típico pesito. Hay unos que son hematófagos. ¿Y cómo le hacen? ¿Muerden animales Los debajo chupan, del agua? tienen como un rostelo así y un chupón y Ajá. chupan. Pero todos tienen en común que son pequeñitos, ¿no? Lo que hablábamos. Lo que hablamos cuando... Porque, claro, se barajan muchas hipótesis y una manera de atacar, o sea, desde decir, bueno, desde el escepticismo es pues empezar a desbaratar, ¿no? el organismo. Y una vez es, bueno, si come sangre y es un animal hematófago y chupa cabras o gallinas o lo que coma, pues bueno, ¿qué necesitas para alimentarte de sangre? ¿No? O sea, ¿cuánta sangre tienes que comer para mantenerte activo, como un vampiro? O sea, probablemente si hubiera vampiros humanos, pues serían como enanos, ¿no? Porque realmente tú tienes que la sangre no es tan nutritiva como, o sea, la moronga. No puedes vivir de comer moronga. O sea, No, sin no, albur, no creo. Híjole, te mueres. No, te mueres. O sea, porque la sangre pues tiene poquito. Es nada más, pues es un tipo de célula, ¿no? Tiene hierro en nuestro caso. Y más o menos el cálculo es que tienes que comer por lo menos 2 veces tu peso semanal, por lo menos, si tomas sangre. Pero a veces mucho más. Las sanguijuelas, por ejemplo, comen entre 2 y 10 veces su peso en sangre todas las semanas. Si no, se mueren. Wow. Entonces, imagínate eso. Imagínate si el chupacabras fuera, pues, del tamaño que decíamos, como de
Se 20 decía centímetros. que no. ¿Más Siempre grande? se dijo que era como de 1,5 metros, como del Ah. tamaño de un border collie, Enorme, adulto. Órale. enorme. Ajá. Imagínate cuánta sangre, o sea, no hubieran alcanzado las cabras. Sí, eso decían las descripciones de la gente. O sea, Ajá. Maussan lo lleva un poco más allá y decía que era como un pterodáctilo. Entonces, ¿sí? no, pues de gran envergadura, decían. No, pues, Wow. ¿Cómo lo describía grandote. Maussan? Porque- Con alas largas, como un animal de la prehistoria, Ah. que en realidad nunca falleció. O sea, no se extinguió más bien Ajá. correctamente. Ajá. Y que vive en cuevas Ah, un fósil profundas. viviente. Ajá. No, eso está más Maussan. Sí, más dinosaurio, sí. Órale. Órale, eso, Maussan siempre le sube un par de rayas, ¿no? O sea, ya No, venía no. Le pone fantasy. ¿Él realmente cree en esto? O sea, tú lo estás entrevistando y es como el Papa hablándote de Dios y dices, Sí, sí, ¿realmente total. creerá en Dios? ¿Sí? ¿Sí creen en esto? A ver, yo creo que es un creyente por general. muchas cosas en general. Es una de esas personas creyentes. O sea, no es como nosotros que somos escépticos en realidad. Bueno, Ujú. yo soy bastante escéptica. Tú también, lo sé, Andrés. No sé si Claudio. Más o menos, ¿no? Pero me parece que es creyente. Por ejemplo, en su oficina estaba llena de imágenes de la Virgen de Guadalupe. Ándale. Eso detona que es creyente, ¿no? Para protegerse, ¿no? De este Pues, mundo que sí, explora. no sé. Y sobre el chupacabras, pues es uno de sus grandes mercadólogos en México. O sea, es el que hizo como más investigación sobre el tema, que siempre se quedaba ahí, ¿eh? O sea, siempre dijo lo mismo. Es un pterodáctilo, tiene alas largas, chupa sangre, vive en cuevas, salió porque tenía sed y estaba muy seco el año, que sí es cierto. Hubo sequía. Es un año muy seco Sí. en la historia contemporánea de México, por así decirlo. Pero yo le decía, oye, pero pues el pasado estuvo más seco y me decía, pero no es lo mismo. O sea, como que no lo sacas de su historia y de su narrativa y luego sí no te puedes reír mucho. No. O sea, yo como que de pronto soltaba risita porque dice unas cosas que pues, te da risa. O sea, no lo hace por hacer comedia, Ajá. porque él es un gran Claro. personaje, ¿no? Es Sí. comedia involuntaria. Ajá, es comedia involuntaria y me decía, no es chistoso, ¿eh? No es chistoso. Y yo, no, perdón, ya. O sea, como que me sacaba de onda. O sea, me pregunto cuando Maussan dice, según mis investigaciones, ¿cómo son sus investigaciones? Está padrísimo. Pues sí, o sea, manda gente a los... Bueno, por lo menos por el otro lado, cuando hablé con la gente que sufrió los ataques en 1996, Ujú. ellos sí me dijeron, vino gente del equipo de Maussan a entrevistarme. O sea, sí manda, sí tiene periodistas, sí tiene su un formación es de equipo. periodista. Ya. Ahora, no reporta lo que nosotros queremos que reporte, ¿no? Claro. Pero Oye, sí. y estos que atacaron, o sea, estas personas susodichas, ¿qué decían? O sea, ¿cómo fue eso en la noche? ¿Cómo es Pues el las hábito? historias siempre son iguales. O sea, Sí. no oí nada, me desperté en la mañana y mis animales estaban muertos. Ajá. Y también lo discutimos contigo. Siempre había este argumento que era no tenían sangre, Ajá. ¿no? O no estaban completamente rígidos, que eso es muy raro según los rancheros. Ah. No es tan raro porque el rigor cuando te Mortis, mueres, ajá. el rigor mortis, o Ajá. como diríamos bien, Ajá. llega varias horas después. Por ejemplo, investigué y en las aves se tarda un par de horas. Ah, No es automático. Claro. Si mataron a las aves pone que 4 de la mañana. sí. Los rancheros normalmente se levantan al alba. ¿Sí? A las 5, pues llevaban muy poquito tiempo muertas las aves. Otra de las explicaciones de que no tenían sangre era porque pues morían en la tierra y se filtraba la sangre, ¿no? Ujú. Y la otra tú me la diste, ¿te acuerdas? Sí, que no sangra. O sea, los cadáveres no sangran. Es que también, digo, uno esperaría que un ranchero tenga experiencia con cadáveres, ¿no? Porque al final, más que un citadino, pero en general, muy rápido después de la muerte, pues el torrente sanguíneo se detiene. Entonces, no es estas ideas de las películas de terror, ¿no? Que destazan de pronto muertos y O sea, tendría que ser una arteria principal para que se fresca, saliera. o sea, tendría que ser recién Ujú. muerto, ¿no? Entonces, esa idea de que estaban secos, ¿no? Pues otra vez ahí es atacar por otra dimensión, ¿no? Este fenómeno y tampoco checan, ¿no? No checa. O sea, hasta nosotros seres humanos, si yo muriera así sentada como estoy, la sangre se me iría como a las extremidades inferiores. Claro, claro. ¿Sabes? O sea, Sí, se va por... Y después de varias horas encontrarían que no tengo sangre en ciertas partes del cuerpo de la parte superior, por así decirlo. Ujú. Así saben cómo moriste también. Sí, O sea, en qué Ah. posición estabas, donde se concentra la sangre. claro. Ah, ok, ok. Sí, ahí está todo el... Pero bueno, esa es una dimensión. Sí, La otra es la de esto, la de animal, que habíamos dicho que pues probablemente chupaba sangre, pero tú me contaste también que no hay animales que succionen sangre, como popote. no, o sea, bueno, lo tienes que lamer. Ujú. Bueno, depende, ¿no? O sea, pero los murciélagos pues lo lamen y tienen además un montón de
anticoagulantes, te imaginarás, y anestésicos, porque todo el punto es pasar desapercibido, ¿no? Una sanguijuela te podría estar chupando ahorita la sangre y no te darías cuenta, porque te anestesia y está ahí como perturbado, pero también es a nivel como muy capilar, o sea, es como la sangre que fluye en los capilares dérmicos, ¿no? Si tú le clavas un poco... No directo al torrente. Sí, o sea, claro, y el chupar cabras, o sea, ¿en dónde comían cabras en teoría entonces? Allá en Puerto Rico. Los primeros ataques fueron en Puerto Rico. Siempre fueron animales de corral. Ajá. Y eso es otra de las contradicciones, por ejemplo, del argumento de Maussan, porque si era un animal de gran envergadura, súper salvaje y súper inteligente, ¿por qué carajos comerías animales tan mansos, sabes? Son animales muy mansos. Ajá. Pues un borrego, una cabra, son indefensos, una gallina. Y bueno, si quieren eso lo platicamos más al ratito después del corte. Sí. Pero hablé con unos veterinarios que vieron los casos en tiempo real en 1996 y una de las explicaciones que me dieron pues es importante. Eso, me encanta su gancho. Y yo nada más estaba pensando que claro que en México come gallinas, o comía gallinas, pero las mataba siempre, porque lo que sí es que aquí tenemos vampiros, o sea, tenemos murciélagos hematófagos ahí en México, y muchas veces toman sangre de gallina, pero pues una nada, o sea, un murciélaguito, o sea, no va a ser una gallina. No, sí los mataba, no era como aquí que es el una hoyito y ya. Ok. Bueno, vamos a pasarle carta blanca a Claudio, es su regalo de Navidad, no le cambien y vamos y volvemos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en este último bloque del masaje cerebral navideño, en el que estamos hablando del chupacabras y hemos estado dando vueltas alrededor del arbusto, pero no ha quedado claro. ¿Hay o no hay? ¿Existen o no existen? Porque a mí nada más me traen con que, pero sí, que en Puerto Rico, pero que luego en México y que luego en Sudamérica y hasta en el Gabo. Y ya hasta vino a dar Maussan aquí al podcast. Hombre, existen los chotacabras, no los chupacabras, los chotacabras o tapacaminos, que es toda una familia de aves, ¿no? Nocturnas, que seguro han visto porque en México hay un montón, y justo le llaman tapacaminos porque suelen estar en el piso y cuando te acercas, sobre todo en carro, cruzan enfrente del coche. Y siempre son muy sorpresivos y salen de la nada, ¿no? Parecen como un halconcito nocturno. Son realmente muy bonitos y tienen unos ojos gigantes y una boca que pueden abrir, que es de las bocas más grandes de los pájaros. Y es curioso porque, fíjate que el nombre científico, ya nada más voy a dar este dato y luego nos regresamos, es Caprimulgide. Caprimulgide, ese es el nombre del grupo. Y Caprimulgide significa ordeñar cabra, o sea, chupar cabra o no beber leche de cabra. Porque se asocian mucho a establos estos chotacabras, o sea, y como anidan en el piso, están en el piso, es normal que estén entre los establos, y entonces hace mucho pues se pensaba que estaban ahí porque se tomaban la leche. Entonces, ese es el verdadero chupacabras, de alguna manera, ¿no? Ese es el único chupacabras que existe, contestando tu pregunta, ¿no? Eso sí existen un montón, pero bueno, no matan animales ni mucho menos. Ahorita estábamos como quedándonos con esto que nos ibas a revelar de los veterinarios, pero creo que habría que ponerle el contexto, o sea, de si hubo unas mortandades, digamos, extraordinarias en esa época. Sí, o sea, sí se mataron a estos animales en las granjas. Cuando hablé con los testigos de esa época, o sea, los rancheros, los que perdieron animales, o las autoridades de esos pueblos, me dijeron, no, yo sí vine y sí vi a los animales muertos. Lo mismo me dijeron los periodistas, yo sí los vi, los levanté, tenían hoyos, o sea, todo. Tienen hoyos. Sí. Entonces esos sí existieron y lo que hizo el gobierno en su momento, dependiendo mucho de la región, yo me concentré mucho en Guadalajara porque eran los casos que conocía de niña. Claro. Fui con el veterinario de la UDG que revisó esos cuerpos y él me dijo, a ver, sí tenían hoyos por colmillos de caninos, tal cual. Ya. Sí, no había tanto misterio entonces. Y yo le dije, pero como, ¿por qué harían eso los perros? Y me dijo, los perros son en grupo, se comportan como adolescentes traviesos. Órale. Ajá. Spring Breakers. Ajá, dijo, suelen hacer travesuras, entonces se meten a los corrales. Porque uno de los argumentos de los rancheros era, no pueden saltar la cerca un perro. Y me dijo el veterinario, pero por supuesto que sí, un perro puede saltar una cerca bastante alta. Sí. Y las cercas normalmente miden como 1,5 metros. Entonces me dijo, claro que la saltaban, y hacían se un hace relajo. pie de ladrón, ¿no? O sea, el pastor alemán hace pie de ladrón.
Se ayudaban los pastores alemanes. Y me dijo, y además, que este es otro dato que me dio mucha ternura cuando me lo dio y hasta un poco de tristeza, que los borregos, por ejemplo, cuando ven que un depredador se acerca, algo así, un coyote, un felino, un perro, como que se frisean, o sea, como que se congelan del miedo y no saben cómo actuar. Entonces, lo que suelen hacer es que se juntan entre ellos, o sea, se agrupan y de pronto se empiezan como a caer. Como las fainting goats. Ajá. Por eso los encontraban tirados al lado y como en fila, porque pues en realidad se iban cayendo los burritos. Ay, no, como pensé en Metro Pantitlán. Sí. Pero en una matanza que investigué aquí por Estado de México, sobrevivió solamente una gallina que estaba empollando y era la única gallina que estaba dentro de un como corralito dentro del corral. Haz de cuenta como... Es obvio porque se metió un perro o varios perros, hicieron un relajo ahí y se salieron. También dicen, es que no encontramos huellas. En el de Jalisco en específico, en ese caso, era imposible encontrar huellas. Yo fui a ese terreno y hay una hojarasca, o sea, no vas a encontrar huellas nunca de nada. Claro. Ni de humano ni de nada. Entonces, como que muchos tienen explicaciones lógicas, las cuales no se les dio salida en los medios, pues un poco adrede para dejar el misterio. Claro. Nada vende periódicos, ¿no? Como sí. Un enigma así, ¿no? Ajá. Además, tú decías, si hubiera un chupacabras, ya hubiéramos encontrado a sus crías, algún muerto o algo. Sí, no habría un chupacabras, habría una especie, ¿no? Una especie, sí. Exacto. Y, oye, pero además esto checa mucho con la parte, digamos, de la franja fronteriza o en Estados Unidos, que es más como un perro, ¿no? Y con matar cabras y no gallinas, porque gallinas pues muchas cosas pueden matar también, pero cabras no tanto, pero pues un perro o coyotes, total. Y ¿sabes qué me acordaba también? Que en Estados Unidos a lo mejor esta imagen del perro infernal, pues si ustedes han visto un perro con sarna, ¿te ha tocado ver un perro con sarna? Es infernal, ¿no? Sí, o sea, la sarna esta que le genera un ácaro, cuando hay una infestación grande, pues pierden todo el pelo, tienen así como llagas supurantes abiertas, ¿no? Están como todos flacos porque ya no comen tanto, pero en continua, ¿no? Como alma penitente. Y que además, pues sería lógico que recurriera, pues entonces a lo que puedes cazar fácilmente, ¿no? Que es cosas de corral. Y como dices, pero entonces, ok, suponiendo que son perros, entonces sigue habiendo muertos en los corrales. O sea, el misterio sigue siendo... Sigue habiendo. Yo tengo una alerta de chupacabras y me llegan 2 reportajes al día de ahora apareció en no sé dónde. O sea, el que haya habido un boom, y esto sí tiene que ver completamente con la agenda periodística, en esa época, en el 96, pues fue porque los medios le dieron muchísimo empuje. Porque sigue habiendo perros locos o felinos que se meten a los corrales y matan animales. Claro. Y lo pueden culpar al chupacabras de esto, pero pues no. No, yo después de toda esta investigación no existe, ¿sabes? Pero oye, y le dieron auge, digo, tendrán que ir a escuchar el podcast de Ana Paula, tendrán que ir a echarse toda esa serie que explora todas las dimensiones, pero le dieron auge para tapar algo. ¿Qué pasaba en ese momento histórico? Pues pasaban 2 cosas importantes. Una era que se estaba discutiendo el Fobaproa, que es como el préstamo, bueno, la deuda bancaria que se volvió pública en 1996 y que seguimos pagando y seguimos pagando. Seguiremos pagando 30 años más. Y había sido la matanza de Acteal. Ándale. Esas 2 cosas. Ajá. Entonces dicen que eso es lo que se estaba ocurriendo en ese momento. Claro, tienes ahí una buena. A ver, no existe, los fenómenos mediáticos como ese yo creo que ya no pueden existir hoy en día por vivimos en un mundo muy acelerado. Ajá. Pero pues en 1996, la gente que nos oiga que es más joven que nosotros, pues no había redes sociales. Sí, Nuestro medio de comunicación sí. era Televisa y TV Azteca, que nació en el 93, y los periódicos y la radio. No había más. Entonces era más fácil que una noticia perdurara más tiempo pues como en el hit. Claro. ¿No? Y también éramos un pueblo ávido por fantasía, porque estábamos pasándola muy mal. Siempre. Fueron años terribles. Eso es una garantía en México, ¿no? O sea, sí, que yo siempre digo, debería de haber chupacabras ahorita, porque tampoco estamos bien. No sé si se acuerdan que al principio de la pandemia hubo un hombre lobo, ¿no? Hubo todo un pueblo en que desapareció un hombre lobo y fue un fenómeno así que acompañó, ¿no? Esos principios de encerrona, de pandemia. Y claro, es porque también el mexicano pues es muy dado a la fantasía y a creer en muchas cosas, ¿no? El que no cree en magia, cree en el mal de ojo, ¿no? Ya te hicieron tu amarre o directamente pues en religiones,
somos un pueblo imaginativo a lo mejor. Y pues siempre hay tendencia a la desgracia, ¿no? Tristemente. Y siempre va a haber algo que enmascarar también, porque como muchos tequemanejes. No, definitivamente es multifactorial, pues, no es solamente una cosa, es en dónde se da, porque además, bajo qué circunstancias, ¿no? Socioeconómicas, políticas, en qué regiones del mundo, con qué características, o sea, como con esta facilidad hacia la fantasía también, que son zonas donde hay granjas, ¿no? Ujú. Y en las condiciones de comunicación previas a como las conocemos hoy. ahora. Pero eso también podría llevar a la reflexión de no es que ahora haya menos fake news, o sea, No, ahora hay al más. contrario. Nada más que ¿no? duran menos. Duran menos. O sea, tienen menos tiempo de vida. Ujú. Ahora es más acelerado el Sí, recambio. también fue un fenómeno muy rural en México, porque son los que les mataban los animales. Entonces Claro. es normal, también juegas con el miedo. Si sientes que te van a matar como tu sustento, pues Pues medio sí. te asustas un poco más. Sí, claro. En la ciudad medio era como un chiste, Ujú. ¿sabes? Y volviendo al principio, antes de que se acabe esto, lo relacionamos con Salinas de Gortari por los juguetes. Más allá, o sea, siempre se ha dicho que él lo inventó. Oigan el podcast porque sí. ahí desgrano un poco más esto. Pero pues había juguetes que venían en la calle con la cara de Salinas y el cuerpo de Chupacabras. Pues obviamente por eso nuestra memoria fantástico. colectiva lo Qué maravilla. Seguro había lo piñata correlaciona. también, ¿no? Alguna piñata así como Había de- todo. Había caricaturas, había viñetas, había todo. Ajá. Oye. Eso es como un efecto Mandela, ¿no? Todos tenemos la relación de Salinas con el Chupacabras, aunque no coexistieron políticamente y mediáticamente al mismo tiempo. Y entonces todo lo pueden escuchar en donde sea, ¿no? Cualquier En donde sea. plataforma. Originalmente está en Amazon Music Ujú. y ahí ya está completo. Ahorita está hasta el episodio 5 en las otras plataformas y el jueves ya sale el episodio ¿Cuántos son? 6. ¿Cuántos son? Son 6 y hay un bonus donde hablo solo de cortinas de humo en México y cómo funciona. Ah, qué interesante. Está buenísimo. Oye, ¿y a ti te pueden seguir en algún lado? Sí, Para el siguiente, en mi digo. Twitter. Ahora que va a haber una segunda temporada con alguna otra cosa de Mausant. Así, En mi Twitter, @AnaLunato. Ana Lunato, @AnaLunato. Ajá, Ahí están, ya escucharon allá afuera. Cuéntenos qué pensaron de este masaje cerebral navideño. Lo más navideño que se nos ocurrió. Esperamos que tengan, Muy bonito. ¿no? Que todos sus deseos hagan Navidad, o qué se dice. Se hagan Navidad. ¿No? Que todos sus deseos hagan Navidad y que no. Pues, A ver qué les trae el chupacabra. 2-3 kilitos, ¿no? No suban más de 2-3 kilitos. No ya. coman perro. No coman perro. No coman perro. Pero sí, suban de peso. ¿Qué le hace? Para No eso es la coman ni Navidad, perro ¿no? ni ansias. No coman. Yo digo que si no están subiendo de peso en Navidad, en épocas decembrinas, lo están haciendo mal. No tienen amigos, ¿no? Ni familia. Qué mala Bueno, onda. ahí está. Muchísimas gracias, Ana Pau. No, ¿de qué? Gracias a ustedes por invitarme. Rifadísimo. Querísimo Cota, feliz Navidad. Claudio, feliz Navidad. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. El próximo año. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor